Hemos visto lo que era fórmulas, hemos visto alimentación complementaria y ahora vamos a ver la consecuencia de una no dotación de lactancia materna, el resultado de una mala alimentación complementaria o mal uso de fórmula, ¿no es cierto? Entonces la consecuencia va a ser la desnutrición. Pero para hablar de conceptos de desnutrición, hablamos primero de lo que es la nutrición, ¿no es cierto? ¿Qué es la nutrición? Decimos, ¿no? Nutrición, hablamos de la condición de la ingesta de un niño de alimentos para lograr un buen crecimiento y desarrollo. O sea, en otras palabras, aportarle todo lo que necesita en alimento para cumplir las necesidades dietéticas de un organismo. Y para que ese niño tenga una buena nutrición, ¿qué tenemos que condicionar? Tenemos que dar una alimentación suficiente. ¿Por qué suficiente? Porque tenemos que cubrir el requerimiento kilocalórico, hemos dicho, ¿no? Por diferentes edades vamos a hablar de 100, 120 kilocalorías, vamos a después 100 y 80, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser suficiente porque ya hemos considerado al hablar de lactancia materna y alimentación complementaria que lo que se le da en leche ya no es suficiente. Entonces, vamos a considerar de que tenemos que darle más alimentación para mejorar el aporte kilocalórico. Hablamos de equilibrada. ¿Cuál es el equilibrio en la alimentación que tenemos que buscar? ¿Cuáles son las proporciones alimentarias para tener una dieta balanceada? 50, 30, 20, 30, 50, ¿no es cierto? 20 de proteínas, 30 de carbohidratos y 50% de vitaminas, frutas, verduras, etcétera, ¿no es cierto? Dentro de ese componente en algún momento se consideran también los lípidos, ¿verdad? Entonces, y al mismo tiempo hablamos de combinada porque tenemos que combinar todos los días. Hemos dicho, no podemos darle todos los días la misma comida, entonces hay que diversificar, si quiere, la alimentación para que ese alimento sea aceptado por el niño y sea aceptado pero de buena manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los dos extremos de una alteración en la nutrición? Hablamos uno de que va a haber baja ingesta, baja kilocaloría, lo que nos va a llevar a una desnutrición, y hablamos de la sobrealimentación, que vamos a considerar hasta el riesgo que tenemos de tener una obesidad. Entonces, cuando hablamos de la desnutrición, decimos, ¿no? Un desnutrido puede tener un tiempo corto, agudo. Cuando hablamos de una desnutrición aguda, va a impactar, nos dice, estamos dándole poca kilocaloría, por lo tanto va a empezar a perder peso. Cuando hablamos de la cronicidad, decimos, el tiempo es prolongado, le vamos a dar poca comida, pero va a impactar no solamente en el peso, tal vez el peso sea adecuado, pero en relación a la talla va a ser menos la talla y va a tener un buen peso. O tenemos la mixta, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la desnutrición, muchas consideramos como una enfermedad. ¿Será una enfermedad la desnutrición? Cuando hablamos de enfermedad, hablamos de un agente específico, y aquí estamos hablando de múltiples factores. Entonces, la desnutrición es una condición que, como le vamos a dar una alimentación, si quieren, desequilibrada, menos proporción de alimentos, o una alimentación con deficiencia de algunos alimentos, que va a condicionar una alteración general en todo el organismo. Entonces, la desnutrición no es una enfermedad, es un estado patológico que se condiciona en el organismo por una deficiencia de nutrición o un mal uso de estos alimentos, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de que este estado patológico siempre va a estar producida por deficiencia de nutrientes, pero tenemos que condicionar 3 momentos. Puede ser que a ese niño no se le dé alimento, entonces vamos a considerar que es un aporte insuficiente. Si en algún momento ese niño tiene algunas alergias o intolerancias a algunos alimentos, lo que han condicionado a producir un aplanamiento de vellosidades, no le va a permitir una buena absorción. Entonces, una inadecuada absorción va a condicionar a que no utilice los alimentos que le estamos dando. Y en algún momento, pérdidas excesivas, hablamos de diarreas, o en algún momento podemos hablar de ciertas patologías que están relacionadas a que lo que le damos es insuficiente porque su metabolismo está acelerado. ¿Qué patología es esa? El hipertiroidismo, ¿no es cierto? Entonces son varias condicionantes, pero independiente cuál sea la causa, el resultado va a ser la desnutrición. Y cuando hablamos de desnutrición, ese organismo tiene que aprender a vivir con la poca kilocaloría que nosotros vayamos a darle, ¿no es cierto? Que los padres vayan a dar, porque eso va a significar que ese organismo tiene que adaptarse.
Y si ese organismo está recibiendo, si necesitaba, por ejemplo, 100 kilocalorías y solamente le vamos a dar en cantidad de nutrientes o le van a dar en cantidad de nutrientes entre 70 80 kilocalorías, ¿qué tiene que hacer ese organismo? Tiene que aprender a vivir con lo poco que se le está dando, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Que ese organismo tiene que adaptarse. Y la adaptación de una poca cantidad o menos cantidad, si quieren, de kilocalorías, está condicionando a que su organismo no crezca y desarrolle adecuadamente. Por lo tanto, la condición básica que va a darse como consecuencia de una desnutrición va a ser que ese organismo va a atrofiarse en todo su sistema. Atrofia cerebro, atrofia órganos, atrofia músculos, atrofia todo. Entonces, la base de la compensación, vamos a decir, de la desnutrición, va a ser que va a empezar a atrofiarse todo su sistema. Si los órganos se están atrofiando, ¿qué consecuencia vamos a tener? ¿Van a funcionar adecuadamente? No, entonces van a estar relacionadas, esa atrofia está relacionada con una hipofunción y finalmente se va a descompensar todos los espacios en líquidos, entonces vamos a tener una condición básica que va a empezar a dar la hemodilución. Entonces los tres procesos básicos de adaptación ante un estado de desnutrición va a ser la atrofia, va a ser la hipofunción y va a ser la hemodilución, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del otro extremo, estamos hablando si la desnutrición es deficiencia de aporte kilocalórico por una deficiencia en la alimentación, consideramos el otro aspecto que la Organización Mundial de la Salud dice, no solamente preocúpense por la nutrición baja, sino preocúpense por la sobrenutrición. Estamos hablando de la alimentación con sobrepeso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa sobrealimentación? De hecho, también vamos a considerar como un estado patológico, pero ese estado patológico se va a deber a que le vamos a dar mayor aporte kilocalórico, mayor ingesta de alimentos. Y la condición va a ser un proceso crónico gradativo. Cuando a un niño se le va a ir dando un poco más de alimentación, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a engordar. Y en base a las tablas de la OMS vamos a llegar a un nivel de +1, que significa nutrición superior. Si ese niño va a seguir recibiendo mayor ingesta de alimentos, va a llegar a una desviación +2, vamos a decir que está con sobrepeso. Y si vamos a llegar a una desviación +3, significa que es obesidad. Todos estos factores van a condicionarse directamente también a un estado patológico. Como nuestro tema ahora es la desnutrición, ¿qué imagen tengo que manejar? El desnutrido es aquel que es piel y hueso. ¿Por qué es piel y hueso? Porque se ha condicionado a que ese niño por largo tiempo no se le ha dado la cantidad suficiente de nutrientes y ha entrado a autoconsumo. Y al hablar de autoconsumo, se lo ha consumido principalmente su tejido graso. Por lo tanto, va a ser un niño piel y hueso, como estamos viendo aquí, cronicidad, marasmo. Cuando hablamos de aquel niño que ha recibido alimentación no balanceada, donde se le ha dado alimentación más en base a hidratos de carbono y no le hemos dado concentración proteica, que va a condicionar a que va a desarrollar una hipoalbuminemia, va a alterar movimiento de líquidos y va a condicionar a que ese niño sea edematoso. Entonces es un niño gordito con edemas, pero está relacionado también con una desnutrición grave. Y finalmente el otro extremo, ¿no es cierto? Aquel niño que va a ir aumentando de peso poco a poco va a llegar a un estado de obesidad. Entonces los tres componentes van a significar estado de gravedad nutricional. Cuando ya vamos viendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, nos dice, es importante diferenciar lo que es una desnutrición aguda, crónica o la mixta, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de desnutrición aguda, ¿qué significa? Aguda, que es en corto tiempo le estamos dando una condición de deficiencia en alimentos, deficiencia en kilocalorías. Por lo tanto, ese niño no va a enflaquecer porque sí, sino que en base a su alimentación, ese organismo necesita mantener un metabolismo básico, ¿no es cierto? En proporción de esas 100 kilocalorías, ¿cuánto dijimos que necesitaba para mantenerse vivo con un buen metabolismo? ¿Cuánto es la proporción de esas 100 kilocalorías para mantener un buen metabolismo basal? 50 kilocalorías. El 30% era para mantener actividades fisiológicas como desgaste energético por ejercicios, necesidades fisiológicas, y le quedaba un 20% para el crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, ese niño si va a estar en la desnutrición aguda porque en corto tiempo no le vamos a dar la alimentación adecuada en base al valor kilocalórico, que va a hacer, va a empezar a utilizar sus propias energías, y sus propias energías están en base al tejido celular subcutáneo, por lo tanto va a enflaquecer. Entonces la desnutrición aguda está relacionada en relación al peso, edad, ¿no es cierto? Muchas veces puede estar condicionada también que hay un factor de enfermedad como diarreas recurrentes o diarreas prolongadas que también lo vayan a llevar a pérdida de peso.
Cuando hablamos de la desnutrición crónica, estamos hablando de cronicidad, donde por largo tiempo, si no le vamos a dar la necesidad kilocalórica a ese niño, va a impacta en el peso muchas veces no, pero no le va a permitir crecer por esa proporción que hemos dicho de distribución de las kilocalorías. Por lo tanto, la cronicidad marca la talla, o sea, va a ser un niño chiquito, pero su peso puede estar en relación a su tamañito, entonces tiene un peso adecuado, pero con talla baja. Y tenemos las formas mixtas, ¿no es cierto?, donde va a relacionar el peso y la talla. Al mismo tiempo, la OMS nos da unas gráficas que ya están establecidas para el control correspondiente y ellas diferencian lo que no es adecuado, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de la diferenciación de color. Damos el color rosado para la niña y el celeste para el varón. Y tenemos dos tablas bien determinadas, aquella que va a ser desnutrición aguda, donde vamos a tener 3 desviaciones, ¿no es cierto? Porque aquí vamos a ver la edad y el peso, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la línea verde que es 0, es un niño que tiene un peso adecuado para su edad. Si vamos a tener esta línea roja y está con menos una desviación estándar, vamos a tener una desnutrición leve. Si llega el peso a una línea que es roja, es menos 2 desviaciones, vamos a hablar de una desnutrición moderada. Y si llega a la línea negra, que es menos 3 desviaciones, es una desnutrición grave. Pero la OMS, hemos dicho, no se preocupa solamente por la baja de peso, sino también por el sobrepeso. Y ahí nos da la misma curva, pero diferencias, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 desviaciones. Para hablar de sobrepeso hablamos de más 1, más 2, más 3, donde el más 1 va a significar nutrición superior. El más 2 que le dan la misma coloración es rojo, que va a significar sobrepeso, y la línea negra que es más 3 es un obeso. Se hace la diferencia de sexo femenino, sexo masculino. En la talla ya vamos a considerar la talla edad, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no nos interesa la menos una desviación. Entonces se considera que para el diagnóstico de una desnutrición crónica, pasa. Para una desnutrición crónica, ¿qué me significa? Ver la talla, pero recién cuando ese niño ha bajado a menos 2 desviaciones, que es la línea roja, vamos a decir que está con talla baja, y menos 3 es talla muy baja, y lo mismo hablamos de talla grande y talla muy grande. Y lo mismo diferenciación entre rosado y azul, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, si estamos considerando la desnutrición como un estado patológico, propiamente dicho, lo primero que decimos que ese estado patológico que se va a dar por deficiencia en el aporte de alimentación o por mala utilización o por desgaste, si quieren, cualquiera de las 3 causas va a llevar a un estado patológico. Y si está marcado ese estado patológico, tiene que afectar todo el organismo. Por eso se lo designa como un estado patológico multisistémico. Tenemos 2 condiciones básicas. O es dependiente de la alimentación, que vamos a considerar como una causa primaria, y de hecho está considerada por la poca cantidad de alimentos que le vamos a dar a ese niño, lo que se relaciona a un bajo aporte kilocalórico. En cambio, si estamos hablando de la secundaria, va a ser algo que está pasando en ese organismo, ¿no es cierto? Puede ser que tenga diarreas recurrentes, por ejemplo, culpa de esa patología. Puede ser que ese niño tenga un problema metabólico como un hipertiroidismo también. Puede ser que tenga intolerancias a algunos alimentos también. Entonces, es dependiente de algo que esté interviniendo que no va a condicionar a una buena utilización. Pero algo que tenemos que manejar siempre es que nos dan, ¿no es cierto? En la consulta pediátrica dijimos, no, lo más importante es hacer el seguimiento hasta los 5 años. Ahí está el crecimiento y desarrollo hasta los 5 años. Ahí está el sistema de vacunación hasta los 5 años. Y ahí está el diagnóstico nutricional hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque si hablamos de desnutrición, si nosotros logramos diagnosticar un grado de desnutrición, puede ser leve, moderado o grave, nos permite hacer una reversión total, y estamos hablando de peso y la talla, hablamos de aguda y crónica. Pero si en algún momento no hemos tenido condición de diagnóstico antes de los 5 años y lo hemos diagnosticado cuando tenía 6, 7 años, por más que le demos el mejor alimento, por más que se le dé las mejores oportunidades de una alimentación balanceada, vamos a decir, no va a servir de nada. Marcamos su talla y marcamos la desnutrición con el componente atrófico. Por eso se dice, por regla general, es que si afecta al menor de 5 años nos permite revertir. Cuando afecta al mayor de 5 años ya no podemos hacer nada, simplemente ya es una consecuencia, ¿no? Entonces, si ahí hablamos, si la condición de la desnutrición va a establecer un déficit nutricional, ¿qué es lo que va a pasar en ese organismo?
va a tener una condición de que va a empezar a adelgazar como cuadro inicial de la desnutrición. Por eso estamos hablando de que va a perder la masa corporal inicialmente, ¿no es cierto? Si ha terminado, vamos a decir, o ha desgastado la mayor cantidad de sus kilocalorías en base a su fuente energética, que es tejido graso, que va a condicionar, ya no puede mantenerse ese niño con el mismo valor kilocalórico, ya no tiene reservas para que le ayuden a mantener ese metabolismo. ¿Qué tiene que hacer? Ese organismo va a empezar a disminuir su tamaño, su volumen y sus funciones. Por lo tanto, va a condicionar a un estado de atrofia. Y si hay atrofia, al mismo tiempo vamos a tener esa pérdida corporal. No solamente va a estar en base a tejido graso, sino al final va a empezar a acudir a sus propias proteínas. Entonces vamos a tener una pérdida de proteína corporal que está principalmente en el músculo, y finalmente se va a dar una condición general de un deterioro de funciones. Por lo tanto, este deterioro de funciones me va a llevar a una hipofunción y a una hemodilución. Para que se dé todo este proceso, siempre tenemos que tener en la cabecita hay algún factor que esté interviniendo para que se dé esa desnutrición. Y cuando hablamos de factores intervinientes, consideramos, ¿no es cierto? Decimos, primero, si estamos determinando de que la desnutrición, que la base nutricional de un niño hasta los 6 meses es la leche materna o las fórmulas, y después es el complemento de la alimentación complementaria, pero en base a una necesidad kilocalórica, eso es lo que decimos, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de que la primera condición para ese niño es de que tenga una buena nutrición, por lo menos hasta sus 6 meses con una lactancia materna adecuada, es que si ese niño va a tener algún problema en la lactancia y la mamá hace que abandone ese niño su lactancia, primera condición. Entonces, el primer factor de riesgo para que ese niño empiece su desnutrición va a ser el abandono de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de la lactancia materna. Si en algún momento un niño no recibe lactancia materna por condiciones de contraindicaciones, si quieren, absolutas o relativas, ¿qué le va a dar la mamá? Fórmula. ¿Al cuánto por ciento se tenían que diluir las fórmulas? 15%. Entonces, esa mamá que muchas veces sabemos que las fórmulas muchas veces son caras. Y otro efecto colateral que producen las fórmulas es la constipación. Entonces, ¿qué hacen las mamás? No le voy a dar una leche concentrada porque lo está estreñiendo mucho, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Empieza a diluir las leches en vez de ponerle en unas 3 onzas, por ejemplo, las 3 medidas que corresponden, le va a poner 1 onza, le va a poner 1 onza y media, ¿no es cierto? ¿Eso qué condiciona? Leches diluidas. Por lo tanto, eso es un aporte de una mala orientación, vamos a decir, en las diluciones, una leche diluida versus suspensión de leche materna. Al mismo tiempo, si estamos hablando de alimentación inadecuada o deficiente, que la mamá no sepa la alimentación que vamos a dar en diferentes proporciones. Uno interviene en la leche diluida, por ejemplo, y otro interviene en la alimentación que no es adecuada. Y cuando hablamos en nuestro medio, ¿cuál es la alimentación que un niño? Vamos a suponer que estemos iniciando la alimentación complementaria. ¿Qué es lo que la mamá le da? Estoy hablando de lo que ven ustedes y lo que van a ver en la consulta médica en el tipo de alimentación, y ese niñito está perdiendo peso, o no tiene bajo peso, o tiene una talla inadecuada. ¿Qué es lo que comúnmente en nuestro medio se da como alimentación inicial? Sopas. ¿Y qué son las sopas? Hablamos de agua con sal, con papa cocida, con un poco de arroz cocido, si quieren fideo, y la carnecita pues no le da porque se va a atragantar, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces por cultura dicen, le voy a dar el caldito de la sopita. ¿Y por qué hacen eso? Porque culturalmente muchas mamás le ponen el hueso blanco, le ponen hueso de la carne de vaca, pensando que eso va a ser un factor nutricional, no sabiendo que el niño tiene que consumir la proteína, la carne, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que si no tiene esa alimentación, nos va a llevar a un estado de desnutrición. Cuando tenemos enfermedades agregadas, sabemos que las enfermedades diarreicas agudas en nuestro medio es la segunda causa de morbilidad en los niños. Y al mismo tiempo, por el mal saneamiento básico que tenemos en el medio, y no solamente en Bolivia, tenemos otros países que también tienen mal saneamiento básico, donde van a utilizar agua de pozo, agua de río, agua de acequia, que condiciona ese tipo de agua, parasitosis, y las parasitosis nos llevan a una mala absorción y mala utilización de alimentos muchas veces, ¿no es cierto? Entonces son condicionantes que coadyuvan. Y si hablamos de economía insuficiente, vamos a suponer que sea una familia que tenga 5 hijos, que el papá tenga poco ingreso económico en su trabajo y la mamá hace todo el esfuerzo para darle de comer. ¿Qué le da?
papa, arroz, fideo, porque es volumen, va a satisfacer su necesidad, pero es una alimentación no equilibrada, ¿no es cierto? Entonces estamos condicionando a tener una desnutrición por ese factor económico, falta de educación con los padres, es no conocer una alimentación adecuada para los niños y el saneamiento básico. Entonces todos esos factores, si es que se da la condición, seguramente ese niño va a empezar con cierto grado de desnutrición. Y al mismo tiempo, cuando ya estamos hablando de desnutrición, tenemos obligación de clasificarla, ¿no es cierto? Hemos dicho, por etiología, ¿cómo la vamos a clasificar? Uno, porque le damos poca comida, que es una causa primaria, o una causa dependiente del organismo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de causa primaria y secundaria. Cuando estamos hablando de tiempo de evolución, claramente hemos dicho, ¿no? Las agudas, las crónicas y las mixtas. Cuando hablamos de grados, hay un autor que es Gómez que establece y dice, hay que clasificarlos en base a la deficiencia de peso en un desnutrido leve, moderado, grave o de primero, segundo y tercer grado. Y al mismo tiempo, cuando estamos hablando de clínica, ya estamos hablando de manifestaciones clínicas de la desnutrición y nunca un niño de primer grado o segundo grado va a tener manifestaciones clínicas ya específicas, sino va a tener tipificación ya los dos tipos de desnutrición, o uno es por deficiencia kilocalórica, otro es por proteico-calórica. Hablamos claramente de lo que es el tipo marasmático y el tipo kwashiorkor. Entonces, cuando ya vemos la etiología, hemos dicho, ¿cuándo voy a hablar de una causa primaria? Primaria es porque no le he dado la suficiente cantidad de nutrientes a ese niño para que vaya ganando peso, ¿no es cierto? Entonces, la causa primaria van a ser cuando los padres no saben eso, le van a dar calditos, por ejemplo, y le van a dar pocas cucharillas. Entonces, si estamos hablando de insuficiencia, incluso esta cantidad ya me dice en la alimentación complementaria que tiene que tener una proporción de cantidad, ¿no es cierto? ¿Y cuánto dijimos que es relación tenemos si estamos iniciando la alimentación complementaria? La relación de cantidad que ese niño tiene que recibir, dijimos eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la cantidad que recibe por mes ese niño? Para decir, ya le estamos dando una alimentación, incluso hablamos de frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia que tenían que darle al inicio 2 veces, después 3 veces, después aumentar a 4 veces y aumentar a 5 veces por edad. Eso me va a permitir dar el aporte nutricional. Al mismo tiempo, cuando estamos considerando que ese volumen, ¿qué relación le tenemos que indicar a los padres cuando vayan a dar la alimentación para que le dé en cantidad? ¿Recuerdan? Una cucharilla por mes, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, si tienes 6 mesecitos, 6 cucharitas. Si tienes 7 meses, 7 cucharitas. En las diferentes raciones, dependiendo de la edad, con la frecuencia que tengamos que darle, ¿no es cierto? Eso significa suficiencia. Y si la mamá le hago probar un poquito, una cucharillita, le hago probar un poquito del caldito, eso significa una alimentación insuficiente, ¿no es cierto? Y la condición va a ser que le vamos a dar una deficiencia en aportes nutricionales. Pero también hemos dicho secundaria, algún factor patológico que ese niño vaya estando cursando. Puede ser, por ejemplo, una mala absorción. Hemos dicho la mala absorción van a ser por cuadros de diarrea recurrente, cuando tenga alteración en las vellosidades, cuando tenga algún factor que no le está permitiendo una buena absorción. Cuando hablamos de pérdidas, también hablamos de la diarrea y aumento de gasto, hablamos específicamente del hipertiroidismo, ¿no es cierto? Si estamos hablando de intensidad, es el autor Gómez, ¿no es cierto?, que relaciona y dice cuánto pesa en base a la edad que tiene ese niño y nos hace diferentes fórmulas para calcular un peso ideal y después nos permite calcular la deficiencia de peso, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo decimos, pero también tenemos que hablar del tiempo. Y hemos dicho aguda, peso, crónica, talla, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando por clínica, es la etapa grave de la desnutrición que me va a tipificar y a la clínica específica de un marasmo y un kwashiorkor. Todos estos, independiente de la cantidad y el grado de desnutrición que tiene, siempre va a estar relacionado con la posibilidad de que se vayan a producir trastornos adaptativos. Cuando estamos hablando de qué trastornos se van a dar, o sea, el niño, primero hemos dicho, para bajar peso va adaptando su sistema. Primero usa su propia fuente energética y cuando ya no puede utilizar, empieza a determinar trastornos. Los trastornos van a ser sistema digestivo, sistema nervioso, sistema muscular, hemático e inmunológico. Cuando ya vamos cada uno de ellos, ¿qué pasa con el sistema digestivo? Primero debemos recordar que el sistema digestivo es el primer
órgano, empezando desde el estómago y toda la porción intestinal, para utilizar los alimentos, ¿no es cierto? Es el sistema digestivo que le da utilidad en la absorción y proceso de alimentación. Entonces, ¿cuál es la barrera natural que tiene un niño para evitar? Porque si el niño está comiendo, hemos dicho, incluso de la alimentación puede ser una comida contaminada, puede ser una alimentación sucia, ¿no es cierto? Hemos hablado también del método de autorregulación del bebé. Entonces, eso puede ser contaminación. Entonces, esa contaminación tiene que ser bloqueada por ese sistema digestivo para evitar los procesos infecciosos o los procesos parasitarios. Por lo tanto, ¿cuál es la barrera natural? Que evite infecciones y evita parasitosis en los niños. El ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa con el desnutrido? Empieza a bajar la primera barrera de defensa del sistema digestivo y no empieza a producir ácido. Entonces, se caracteriza por tener una hipocloridria. Al mismo tiempo hemos dicho que se atrofia. ¿Y qué se va a atrofiar en el intestino? Empieza con esa atrofia a nivel del epitelio duodenal principalmente, entonces empieza a aplanar las vellosidades. Y si aplana las vellosidades, principalmente si hablamos del duodeno, ¿qué va a condicionar? Una deficiencia enzimática, disminuye las enzimas digestivas, disminuye la lactasa. Por lo tanto, esa deficiencia enzimática que va a condicionar, de hecho, no se van a poder absorber los alimentos. Esto le va a condicionar a que tenga deposiciones lientéricas, mismo que no tenga un proceso parasitario. Al mismo tiempo va a haber un sobrecrecimiento, como la barrera que tenía que bloquear la infección y los parásitos van a poder ingresar al sistema digestivo, va a tener un sobrecrecimiento bacteriano y parasitario. Por eso el desnutrido es muy frecuente que se pueda enfermar con cuadros diarreicos por esa sobreinfección bacteriano-parasitaria. Al mismo tiempo le da una hipomotilidad gástrica. ¿Para qué? Para que ese niño tenga condición de mayor sobreinfección. Entonces, el primer sistema que va a no utilizar por esas alteraciones es nuevamente el sistema digestivo. Cuando ya estamos hablando del sistema inmunológico, al desnutrido lo catalogamos como el niño inmunodeprimido, como un signo universal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se va a dar eso? Porque nuevamente va a ir a afectarse las barreras naturales. Y en el desnutrido lo primero que va a hacer es alterar su piel. Va a ser una piel seca, quebradiza, ¿cierto? Y al mismo tiempo que va a condicionar a que las mucosas van a que son barrera natural, piel y mucosas. Entonces, si la piel va a perder su vitalidad, entonces va a tener riesgos. Y cuando estamos hablando de las mucosas, parece que ese niño tuviera unos labios rojitos. Se ha dado un proceso inflamatorio a nivel de las mucosas, lo que le va a permitir nuevamente riesgo infeccioso. Estamos rompiendo las barreras naturales. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Atrofia inmunológica, porque van a atrofiarse los órganos linfáticos, va a atrofiarse el timo y la misma disminución de la producción en las reservas medulares van a condicionar a inmunodepresión o inmunosupresión. Por lo tanto, al niño desnutrido se lo caracteriza como el niño inmunodeprimido, por esa condición de atrofia de todo lo que significa producción de inmunidad. Cuando hablamos del sistema nervioso central, decimos, ¿no? El cerebro es el órgano más selectivo en calidad de alimentación. ¿Acaso se va a librar ese cerebro de condicionar una atrofia? También se va a empezar a atrofiar, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una disminución en el crecimiento cerebral por la atrofia, pero no solamente va a influir, hemos dicho, hay hipofunción en el cerebro, disminuye su tamaño, se atrofia, y también interviene esa hipofunción, y la hipofunción significa que va a disminuir la mielinización del sistema nervioso central. Al mismo tiempo, al haber una disminución en la mielinización, va a condicionar a una disminución de la neurotransmisión. Si hay disminución de transmisión, la velocidad de conducción está disminuida. Por lo tanto, ¿qué resultado vamos a tener si ese cerebro se atrofia y no tiene un buen funcionamiento? Quitándole la oportunidad a ese niño que tenga un buen desarrollo intelectual. Por lo tanto, la desnutrición está catalogada como un factor de disminución del coeficiente intelectual. Cuando consideramos el sistema hemático y el sistema circulatorio, decimos, ¿no? En el sistema hemático hemos dicho, si primero es atrofia, después es hipofunción, ¿cuál es la tercera condición que va a dar el desnutrido? La hemodilución. Y esa hemodilución está condicionada precisamente porque hay disminución de la osmolaridad. Por lo tanto, otro signo universal que se va a dar al desnutrido es el signo universal es la osmolaridad disminuida. ¿Por qué? Porque no se va a movilizar ninguno de los
iones, vamos a hablar de que hay poco sodio, poco claro, no hay una buena cantidad, por lo tanto, ¿eso qué significa? Que va a alterarse el transporte de los iones activos, pero no solamente hablamos de los electrolitos ni de los iones, sino también va a haber una depresión de reserva, así como hubo una disminución de la reserva medular, también va a haber una disminución en la producción eritrocitaria. Por lo tanto, hay menos actividad de eritropoyetina, disminuye la masa eritrocitaria, disminuye la hemoglobina, por lo tanto, un desnutrido, otra característica que se le va a dar, que va a desarrollar una anemia, ¿no es cierto? Y esa anemia, ¿qué va a condicionar? Que cuando ese niño, cuando está estableciendo la desnutrición, va a ser taquicárdico, porque está condicionada a una hipoxia tisular, ¿no es cierto? A consecuencia de esa baja masa eritrocitaria, a consecuencia de esa baja hemoglobina, y finalmente en algún momento cuando ese niño ya está entrando en una desnutrición moderada, ya vamos a ver que es un niño que es taquicárdico. ¿Por qué? Porque ese corazoncito está tratando de compensar ese estado de hipoxia que tiene. Si no se logra revertir ese cuadro, va a continuar el cuadro progresivo, la frecuencia cardíaca va a disminuir al mismo tiempo. Si disminuye la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco también va a estar disminuido y va a entrar en un estado de hipotensión. Entonces, descompensación completa, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, cuando estamos hablando del sistema muscular, dijimos, ¿no? Inicialmente va a consumir tejido graso, después, pero va a entrar al sistema muscular. Por lo tanto, su necesidad energética de ese niño progresiva va a condicionar que lo va a llevar a un autoconsumo. Primero tejido graso, después tejido muscular y finalmente como condición y resultado final también va a entrar en un estado de atrofia muscular. Por eso cuando vemos a un bebé que le tocamos la masita muscular, no hay masa. Entonces decimos, cuidado, está entrando en un estado de atrofia, ¿no es cierto? Hablamos de la desnutrición. Y el hígado no tiene condición de movimiento graso, por lo tanto se va a dar la acumulación de tejido graso y va a condicionar a un aumento de tamaño del hígado, pero por condición de acumulación grasa, hablamos de hígado graso. Y finalmente, ¿cuál es otra fuente energética que tiene el hígado inicialmente antes de estar desnutrido? Es la acumulación del glucógeno hepático. Entonces, como está yendo a utilizar sus propias energías inicialmente, va a gastar todito el glucógeno hepático, ¿no es cierto? Y lo que le va a quedar es el aumento de tamaño del hígado en base al tejido graso que se está acumulando. Y un autor dice, ¿no? Tenemos que diagnosticar sin utilizar las tablas de la OMS, vamos a utilizar fórmulas que me permiten hacer el diagnóstico precoz, porque lo primero que un desnutrido va a bajar peso, ¿no es cierto? Entonces, ahí Gómez interviene y dice, hay que tratar la desnutrición y hay que clasificarla en grados. Y decimos, ¿no? Para el peso ideal, Gómez nos dice, todo niño que sea menor de un año, vamos a utilizar la fórmula edad en meses por la constante 0,5 más 4,5 si es hombre y 4 si es mujer. Eso es para el menor de un año. Si tenemos un niño de 1 a 5 años, vamos a considerar edad en años más meses. ¿Por qué hablamos de edad en años más meses? Porque si tenemos, por ejemplo, de 1 año 5 meses, 1,5. Si tenemos un año de 2 años y 6 meses, 2,6. Por eso se habla de años y meses. Por la constante que es 2 y se suma a una constante que es 8,5 en el varón y 8 si es mujer. Finalmente, el niño mayor de 5 años hasta los 10 años, nuevamente consideramos edad en años, pero me da la constante 3. Entonces, por 3 más 3,5 si es varón y 3 si es mujer. ¿Sí? Esto es el peso ideal, que es el primer dato clínico que tenemos que pesquisar en el niño si tiene un peso adecuado para esa edad. Posteriormente ya nos dice, hay que comparar ahora este peso ideal con el peso actual del niño y nos da otra fórmula donde nos dice, ¿qué peso tiene ahora? Eso voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir entre el peso ideal. Y el resultado voy a restar al menos 100. ¿Por qué? Porque lo estoy convirtiendo en porcentaje. Y si hablamos de porcentaje, decimos, si el resultado me va a dar de 0 a menos 9, voy a considerar que tiene un peso ideal, lo llamamos eutrófico. Cuando consideramos que tiene el resultado de menos 10 a menos 24, ya es un desnutrido de primer grado. Si tenemos 25 a menos 39%, ya es un desnutrido moderado. Y si tenemos menos de 40 o mayor, es de tercer grado. Entonces, ahí consideramos el diagnóstico inicial en base a Gómez. Pero si yo tengo para hacer un diagnóstico integral las tablas de la OMS, pues vamos a hacer, después de hacer ese proceso de agudo, vamos a comparar peso y talla para ver si tiene peso y talla adecuada para la edad. Cuando ya consideramos eso, hemos dicho hasta el grado 1 y 2 no va a tener una clínica específica, simplemente me va a mostrar deficiencia de peso y deficiencia de talla, ¿cierto? Cuando ese paciente ya está en estado grave,
vamos a hablar de la desnutrición clínica. Y las dos formas de desnutrición que se va a presentar, tenemos un marasmático, que es el crónico, tenemos el kwashiorkor, que es el agudo, o también tenemos las formas mixtas, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando del marasmático, ¿qué significa? Más comida. Es aquel niño que se le ha dado poca alimentación y poco a poco ha ido entrando de a poquito en el autoconsumo hasta terminar de consumir su tejido celular subcutáneo y va a ser presentado como un niño piel y hueso. Entonces vemos esto, ¿no es cierto? ¿En qué edad va a dar de preferencia? Primero puede ser en el lactantito cuando no ha recibido lactancia materna, le hemos dado leches diluidas que no han condicionado un aporte kilocalórico suficiente, entonces el niño obligadamente ha tenido que entrar en un autoconsumo. Entonces empieza la desnutrición marasmática desde la edad de lactante cuando hay una mala alimentación. Pero también tenemos otros casos donde va a nacer ese niño ya desnutrido, cuando la mamá tenga un problema placentario, cuando haya calcificación de placenta, cuando esa mamá sea una hipertensa, cuando sea una nefrópata o cualquier patología crónica que no permite un desarrollo adecuado placentario para una buena perfusión de nutrientes. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo está desnutriendo en la vida intrauterina. ¿Y qué produce esa mamá con todas esas patologías? Produce un niño con bajo peso. ¿Pero con qué características de bajo peso? Es un niño con cara de viejo, es un niño desnutrido, porque si lo examinamos va a ser un niño que no va a tener tejido graso, por eso hablamos de un estado marasmático de la vida intrauterina, y como término común vamos a manejar como el restringido del crecimiento intrauterino. El restringido es RCIU, ¿ya? Manejamos eso. Entonces, ¿cuál es la característica del marasmático? Es que ese niño se va secando de a poquito, por eso se le ha dado el nombre de desnutrición seca. Y como la característica es el autoconsumo del tejido graso, va a entrar en un estado de emaciación, porque su base principal va a ser entrar en un estado de atrofia. Y siempre debemos recordar que para que un niño se vaya a desnutrir gravemente con un marasmático, primero tiene que consumir todas sus reservas. Entonces, lo que primero va a sufrir siempre va a ser su tejido celular subcutáneo, para posteriormente, cuando ya no tenga tejido graso, pues va a empezar las manifestaciones clínicas de un marasmático, ¿no es cierto? Causa principal, dotación insuficiente de alimentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el niño por eso utilizó sus energías y después ya manifestó la clínica característica. Como ese niño, la piel empieza a perder la vitalidad, ese niño, la piel no se encoge, ¿no es cierto? Entonces, como ese niño está consumiendo todo su tejido graso, empieza a mostrarnos, si es que quieren, las características de ese sobrante de piel y del consumo del tejido graso, y nos vamos a la carita, ¿no es cierto? En la cara, que nos va a mostrar como en la región palpebral tenemos tejido graso. Todos los niños tienen tejido graso, se consume ese tejido graso de los párpados, va a tener ojitos hundidos, ¿no es cierto? ¿Dónde se tiene más grasa? En la carita, en la región malar, ¿no es cierto? Entonces se va a consumir toda esa grasita y va a empezar a establecerse pliegues por la ausencia de ese tejido graso. Y al mismo tiempo, como la piel le va a sobrar, va a empezar a presentar pliegues submaxilares. Entonces va a haber prominencia nasal porque ha perdido todo lo que es tejido graso que le vaya a dar la forma a la carita. Por eso se le ha dicho como signo patognomónico la cara de viejo. Es como esos viejitos que tienen toda la carita arrugada, ¿no es cierto? Entonces es cara de viejo o facies volteriana, ¿sí? Hemos dicho que hay un componente de alteración de barreras naturales. La piel va a perder su vitalidad, pero también la boquita va a ser un labio rojito, porque las mucosas van a estar eritematosas. Cuando nos vamos al tórax, como no tiene tejido graso, ¿qué es lo que nos va a presentar? La parrilla costal. Entonces se va a visualizar claramente en tórax la prominencia de parrilla costal, y estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Podemos contar, si quieren, hasta las costillitas. Y finalmente, otro lugar del organismo que tiene exceso de grasa es la región glútea. Entonces nuevamente va a entrar en consumo, y esa región glútea, que va a condicionar, que va a tener glúteos planos. Pero esa piel le va a sobrar, ¿no es cierto? Aquí le va a sobrar. ¿Y dónde se van a ir los glúteos o los pliegues? Debajo de los glúteos. Entonces, por esa característica de exceso de pliegues subglúteos, se le da otro signo, que es el signo del payaso. ¿Por qué? Porque vemos payasos que tienen esos pantalones todo colgando, ¿no es cierto? Entonces, en el niño tiene esa característica en la región glútea, por eso se le ha dado el nombre del signo del payaso.
Continuamos con el abdomen. En el abdomen normalmente, ¿qué es lo que pasa? El tejido graso le va a dar un poquito de abdomen globoso en el niño, ¿no es cierto? Pero como se consumió todo el tejido graso, va a tener un abdomen plano y como la pared es tan delgada, vamos a poder visualizar los movimientos intestinales que va a tener ese niño. Entonces, es su característica y finalmente nos vamos a extremidades. Dijimos, ¿no? Extremidades, una vez que ya se consume nuevamente el tejido graso, ¿qué más va a empezar a consumir? Y se va a ir atrofiando el tejido muscular, entonces va a haber hipotrofia del músculo, como consecuencia le va a dar una hipotonía, por lo tanto va a ser ese niño que se va a mostrar con un signo de piel y hueso, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con el niño en su estado emocional? Cuando ese niño está en desnutrición moderada, va a ser todavía un niño activo, ¿no es cierto? Pero cuando entra ya la característica de marasmático, ese niño inicialmente va a ser irritable. ¿Por qué? Porque va a pedir comida, pero los padres no le van a dar. ¿Por qué? Por diferentes condiciones. O sea, es al niño que se acostumbra a no comer, en otras palabras. Si inicialmente puede tener un estado irritable, posteriormente va a entrar un estado de apatía, le va a ser totalmente indiferente que le den o no le den de comer. Por lo tanto, si lo ponen sentado o echado en una cama, ese niño que ya está con marasmo, le va a ser indiferente el medio. Entonces marca su apatía. Si lo quieren ver llorar, ni siquiera va a tener un llanto fuerte, va a ser un llanto débil y va a ser un llanto monótono. Por lo tanto, tenemos un caso grave de marasmo donde vamos a decir que es un niño piel y hueso, ¿cierto? Bueno, como tiene características clínicas, ¿qué vamos a hacer? Que si bien la desnutrición en un grado leve o moderado vamos a tratarlo en todos los hospitales, desde nivel primario hasta hospitales de segundo nivel. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros investigar la alimentación que está teniendo, tenemos que dar una orientación alimentaria adecuada para revertir ese estado de desnutrición. Pero cuando ya es un marasmático, ¿será que solamente va a cambiar por el problema de la alimentación? Ese niño ya está dañado, ya está atrofiado, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dice que cuando tenemos ya la desnutrición grave, vamos a llevarlo a un tercer nivel, ¿no es cierto? Donde hay centros de renutrición. En nuestro medio tenemos el CRIM, que es del Hospital Viedma, no sé si alguno de ustedes ha ido, y tenemos en el Hospital Albina Patiño el Centro de Cerro Verde de Renutrición, donde ahí están bien caracterizados los niños con marasmo y kwashiorkor. ¿Qué hacen el centro de renutrición? Como sabemos que hay mucho daño a nivel del sistema digestivo principalmente, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer con esos niños? No darle directamente, qué sé yo, 100, 150 kilocalorías. Ese organismo no está acostumbrado a recibir una alimentación adecuada. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Darle de a poquito, pero más frecuente. Entonces, se dice que se va a empezar con 50 kilocalorías, pero con dieta fraccionada cada 2 horas. ¿Para qué? Para que ese sistema digestivo que está dañado tenga condición, no absorberá totalmente, pero va a ir absorbiendo de a poquito. Y si le estamos dando esa oportunidad de reabsorción, entonces la primera semana generalmente vamos a adaptar a ese intestino a que reciba la alimentación en cantidades insuficientes muchas veces, porque estamos con 50 kilocalorías, pero ese intestino se acostumbra a recibir el alimento. Después, la próxima semana ya vamos a aumentar a 100, ¿no es cierto? Pero necesito que se regenere ese epitelio. Una vez que se ha demostrado que ha recibido la alimentación, empezamos a darle otro tipo de vitaminas, vamos a decir, para que empiece a regenerar. Y hablamos regenerador, vitamina A, estimulador de la inmunidad, vitamina C, y vitamina D, ¿para qué era? Absorción de calcio para fortalecer la osteoclast, o sea, formación de hueso, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya estamos haciendo ese pobre desnutrido que tenía las condiciones de no regeneración de tejido, le damos las 3 vitaminas, pero con ese objetivo, ¿no? Vitamina A, regenerador de tejido, vitamina C, inmunomodulador, y vitamina D, fortalecimiento óseo, ¿no es cierto? Por eso se le da las 3 vitaminas. Luego hemos dicho, ¿no? Que como característica propia del desnutrido, baja la masa eritrocitaria y está relacionado con baja hemoglobina, como consecuencia anemia. Entonces tengo que mejorar también eso, entonces voy a empezar a darle hierro. Y el cobre y zinc, que son minerales, principalmente el zinc es un regenerador de tejido, también es un inmunomodulador. Entonces empezamos a darle todo lo que para que mejore su organismo. Como muchas veces ya son niños un poquito más grandes y no es suficiente con la cantidad de alimento, o el niño simplemente no acepta la alimentación, empezamos a utilizar fórmulas concentradas que en un menor volumen me van a permitir un mejor aporte. Y ahí utilizamos las fórmulas F100.
Y ahí entra lo que llevamos de las leches, ¿no es cierto? Como ese intestino posiblemente no haya recibido leches, por eso ha llegado a ese estado de desnutrición, empezamos a dar las leches diluidas. ¿Por qué es importante dar la relación de leches diluidas a estos niños? Por Una concentración de de lactasa principalmente y también como consecuencia de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar una leche diluida. ¿Por qué? Porque si hemos condicionado a que esa alteración del sistema digestivo está marcada por un aplanamiento de vellosidades y como consecuencia va a haber una disminución de producción enzimática y la leche tiene lactosa, entonces en estos niños, por ejemplo, no podemos darle leche con lactosa. ¿Por qué? Porque vamos a producir cuadros diarreicos. Entonces vamos a dar leche sin lactosa, pero con diluciones para que ese sistema digestivo empieza a absorber los alimentos para empezar su renutrición. Entonces vamos a empezar con la leche diluida al 7.5%. Hablamos de la leche al medio también, ¿no es cierto? Mitad leche, mitad agua. Una vez que ese niño ha tolerado bien esa leche diluida, vamos a iniciar la leche al 10%, que es la leche a los 2/3 que hemos dicho, ¿no es cierto? Hasta lograr la aceptabilidad para después que aproximadamente estamos hablando del mes, mes y medio, hasta 2 meses que ha logrado aceptar ese sistema digestivo, recién vamos a empezar a dar la leche entera, ¿no es cierto? O la leche al 15%. El otro extremo es el niño kwashiorkor, ¿no es cierto? Pero cuando nos imaginamos un niño marasmático, eso es un niño marasmático, ¿no es cierto? Con su cara de viejito, estamos hablando de la palidez en las uñitas, estamos hablando de anemia, estamos hablando de que son niños piel y hueso, ¿no es cierto? O sea, no tiene tejido muscular. Aquí tenemos otra condición de que está empezando un marasmático. El otro extremo del marasmo que también se considera una desnutrición grave, ¿cuál es? Es el kwashiorkor, ¿no es cierto? Pero el kwashiorkor que me dice se la tipifica como una desnutrición aguda. ¿Por qué? Porque es dependiente de la cantidad de proteína que le vayamos a dar. Entonces, en ese niño, si no le damos proteína, y se han hecho estudios, ¿no? Donde si le vamos a dar una alimentación cero proteínas, en 20 días vamos a lograr desarrollar edemas en ese niño. Por eso se le ha dado el nombre de aguda, porque en corto tiempo, por la deficiencia de proteínas, vamos a condicionar ya una clínica de un kwashiorkor. Decimos que como le estamos dando poca proteína, la condición va a ser producir una hipoproteinemia. Y si tenemos una hipoproteinemia, va a estar determinado por la presencia de edema. Por eso es que se la llama la desnutrición edematosa. ¿En qué niños se va a dar? En aquellos niños que ya empiecen con alimentación de la olla familiar, o estamos hablando de los niños grandes que van a tener una alimentación selectiva en base a no proteínas y más comida chatarra, ¿no es cierto? Papas fritas, chisitos y todo ello. Entonces se dice que lo que condiciona una desnutrición de un kwashiorkor es la dieta poco equilibrada. Mayor cantidad de hidratos de carbono y poca proteína, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo condicionamos esta desnutrición? En nuestro medio, un preescolar con qué come. Y estoy hablando un poquito del área rural. ¿Qué es lo que le dan? Dijimos, ¿no? Si producen papa, le van a dar pura papa, no hay carne. Si producen maíz, le van a dar más maíz, ¿no es cierto? Y como quieren muchas veces cambiar, si tienen, digamos, gallinitas, huevitos, lo van a vender. ¿Eso para qué? Para comprar fideo, ¿no es cierto? Entonces, esa alimentación en base a hidratos de carbono va a condicionar a que ese niño vaya a bajar la proteína y desarrolle una clínica de un kwashiorkor. Esta desnutrición nos lleva a ciertos problemas, principalmente si estamos hablando con los padres, porque si nosotros detectamos que hay un estado de desnutrición, la mamá no va a pensar que es desnutrido. ¿Por qué? Porque le da comida, pero le da comida en base a hidratos de carbono, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se determina? Que los niños van a recibir más alimentación de la casa, pero priorizando hidratos de carbono, ¿no es cierto? Entonces, la mamá no es descuidada, le da comida, pero sin saber la calidad de alimentación que le está dando. ¿Y cuáles son los signos iniciales que va a presentar? Que si bien va a presentar, por ejemplo, un edema, pero la mamá no va a pensar que está edema, más bien tiene una carita redondita, ¿no es cierto? Va a decir, mi hijito es gordito, va a decir, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa va a pensar la mamá? Otra característica es que nos va a dar una alteración de cabellitos, ¿no es cierto? Voy a pasar un poquito, ¿ya? Los cabellos, ¿qué es lo que pasa el cabello? Mire, este es un desnutrición kwashiorkor, es cachetudito, ¿no es cierto? Pero ven, este cabello está totalmente seco. Otras veces vamos a tener este cabellito que parece teñido, ¿no es cierto? Si quieren, pero es un cabello despigmentado por la deficiencia de proteínas. Aquí estamos viendo que parece nuevamente, ¿no? O no parece teñidito.
parece, pero es un desnutrido por deficiencia de proteína. Entonces, si a una mamá le dicen, en la familia se investigan de que están comiendo más hidratos de carbono y cuando va a la consulta se les dice que el cabellito está decolorado, la mamá, ¿qué nos va a decir? Generalmente las mamás van, ¿no? Aunque los papás también en algún momento van. ¿Y qué es lo que dice? El núcleo familiar que dice, mi hijito es choquito, y lo diferencia, ¿no es cierto? Los otros niños son morenitos y el otro niño es con su cabello todo amarillito, por ejemplo, dice, mi hijo es choquito, dice, ¿no es cierto? Señora, eso es por desnutrición. ¿Cómo me vas a decir eso? No es desnutrido. Yo le doy suficiente comida, que le da papas, sopas, arroces, motes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que muchas veces produce ciertos problemas en la consulta. Entonces, si estamos hablando de la clínica que se va a presentar, si hablamos de que el marasmo se va a evaluar en qué sentido, cefalocaudal o caudocefálico, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo presenta esa clínica el marasmático? De la carita a los pies, hemos dicho, ¿no es cierto? O sea, lo primero que vamos a ver es esa carita y vamos a ver esa carita de viejo. ¿Y qué pasa con el kwashiorkor? ¿La evaluación es en el mismo sentido o es al revés? Caudocefálico. Es caudocefálico. ¿Por qué? Porque el edema empieza a acumularse por los pies. Por lo tanto, el primer signo que vamos a tener en ese niño es el edema en los pies. Y entonces es a la inversión que se va a presentar el cuadro clínico. Entonces, lo que vamos a encontrar en los piecitos es un edema frío blando. Vamos a apretarle, va a tener un signo de fobia positivo. Y como ese edema va a ser ascendente, entonces ese edema va a llegar hasta las rodillas y parece que tuviera una botita. Entonces, como las chicas utilizan botas hasta la rodilla, entonces por ese edema que marca antecitos de la rodilla es que se le ha dado el signo de la bota, porque hay ese edema hasta la rodilla, ¿no es cierto? Y presionamos el signo de fobia positivo. Pero ese edema no va a parar en los piecitos, va a ir en carácter de ascenso y va a tomar todo el cuerpito, llegando hasta un estado de anasarca. Cuando ya va a llegar a un estado de anasarca, nuevamente vamos a tipificar esa carita como un kwashiorkor, porque así como en el marasmático vimos que habían ojitos hundidos porque se consumió el tejido graso, ¿qué es lo que pasa en los párpados en un niño con kwashiorkor? Los va a edematizar, ¿no es cierto? Entonces tenemos en edema de párpados, y cuando un niño llora mucho, ¿qué se le hincha? Que se le edematiza los ojos, ¿no es cierto? Entonces, por esa característica de edema en los ojitos que presenta, se le da como signo patognomónico las fases de angustia o fases de tristeza. Parece que el niño hubiera llorado, ¿sí? La pielcita nuevamente se va a alterar la barrera natural y vamos a determinar que es un niño manchado. ¿Por qué? Porque vamos a ver zonas de hipopigmentación, zonas de hiperkeratosis y zonas de hipermelanosis. Si se fijan acá, esta es una niña que ya está con un edema generalizado, está con una anasarca. Aquí el edema está hasta aquí todavía, ¿no es cierto? Condicionando edema en pielcitos que llegó hasta el abdomen. Entonces, por esta característica es que le vamos a dar el nombre del signo del niño manchado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a presentar zonas de hiperkeratosis, hipermelanosis, etc. Pero cuando estamos hablando ya de la cabecita, dijimos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que va a presentar ese niño? Un cabello seco, fino. Entonces, si nosotros tocamos, va a ser un cabellito que no va a tener cuerpo, ¿no es cierto? Es un inicio de un kwashiorkor, por lo tanto, todo niño que tenga esa sequedad y ese cabellito fino, cuidado, puede ser un kwashiorkor, ¿no es cierto? Porque eso va a ser progresivo en el aspecto de que si nosotros vamos a tocar ese cabellito, se va a desprender fácilmente. Va a haber caída de cabello y de hecho se va a decolorar como estamos viendo. Por esta condición que se va a dar como trastornos en la cabecita, se le da el signo patognomónico del signo de la bandera. Hemos dicho que así como la piel se alteró, también las mucosas se van a alterar, va a haber una atrofia papilar, va a haber mucosas eritematosas y pueden haber hasta ulceraciones comisurales, y aquí vemos, ¿no es cierto? Entonces este niño cachezoncito con un cabellito, si no veríamos esto, diríamos es gordito, ¿no es cierto? Sin embargo, es un kwashiorkor con úlceras comisurales, unos labiositos bien rojitos por las lesiones eritematosas que tiene. Entonces, son facies características de un kwashiorkor. Y cuando hablamos del hígado, ¿qué pasa con el hígado? Nuevamente no tiene capacidad de movimiento de lípidos, por lo tanto va a haber hepatomegalia, pero en base a una infiltración grasa. Como está el edema y va a alterar los diferentes espacios, entonces el líquido va a condicionar a que haya disminución de la volemia, por lo tanto ese niño va a ir con hipotensión y como consecuencia bradicardia. Hay alteración de los huesitos con osteoporosis y en el sistema hemático que va a presentar, como hemos dado
poca proteína, ese niño va a producir una hipoalbuminemia y al mismo tiempo también influye en los glóbulos rojos, va a haber una anemia carencial con relación a hipocromía. Entonces, nuevamente vemos todos esos trastornos que se va a dar en el caso grave. ¿Qué pasa con el sistema nervioso central? Yo no estoy hablando de atrofia, en ningún momento he hablado en un kwashiorkor de atrofia. Entonces, el que marca la atrofia es el marasmático. El kwashiorkor no marca la atrofia porque es un periodo muchas veces agudo, donde lo podemos diagnosticar, ¿no es cierto? Entonces, si en el sistema nervioso central no está condicionado a disminuir la masa encefálica, pero que va a alterar es una desnutrición. Entonces, no hay atrofia, hay alteración del árbol dendrítico, disminuye la conducción, por lo tanto, igual, o sea, en el kwashiorkor disminuye la funcionalidad, la función del sistema nervioso central en la conducción principalmente, y como consecuencia, nuevamente, nos está dando disminución de la capacidad intelectual. Entonces, claramente se determina el modo de acción, vamos a decir, en un marasma que es atrofia, disminución de la mielina y resultado, baja capacidad intelectual. Aquí, alteración de la conducción, alteración de la funcionalidad y como resultado tenemos el mismo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos con ese niño con kwashiorkor? Lo mismo, ese niño con kwashiorkor no lo podemos manejar en un hospital general, ¿no es cierto? Tiene que ir a un centro de renutrición, pero aquí hacen énfasis en algo, que si bien van a lograr un buen aporte calórico, pero ¿cuál es el principal problema de un kwashiorkor? Deficiencia de proteínas. ¿Y qué pasaría como si yo sé que es deficiencia de proteínas y yo lo sobrecargo a ese niño con proteínas? Como es déficit de proteínas, hay una hipoalbuminemia, entonces lo voy a sobrecargar con proteínas. ¿Será adecuado ese manejo? ¿Por qué no? Si es deficiencia de proteínas solamente. ¿Por qué no podemos dar exceso de proteínas en un niño con kwashiorkor sabiendo que es una deficiencia proteica la que ha causado toda esta clínica de un kwashiorkor? Va a ir a autoconsumo nuevamente, porque hemos dicho, ¿no?, que para metabolizar la proteína va a ir a consumir otras fuentes energéticas, entonces no lo puedo sobrecargar ese niño con proteína, entonces se va a dar de nuevo una forma gradativa y se inician con 4 gramos por kilo de peso e ir aumentando hasta que se corrija la hipoalbuminemia, ¿sí? Nuevamente pueden utilizar las fórmulas F100, manejamos las mismas vitaminas, pero ese niño está edematizado, ¿no es cierto? Puede desarrollar hipoglicemias importantes en ese niño, puede desarrollar hipotermia importante por el edema que tiene y se dice que la deshidratación de más difícil corrección va a ser un niño con kwashiorkor porque se está manejando muy mal los líquidos de los espacios, entonces va a ser una complicación grave. Y este es el niño con kwashiorkor, ¿no es cierto? Veamos qué facies es. Una facies de angustia, facies de tristeza. ¿Por qué? Porque tiene edema palpebral, ¿no es cierto? Cuando hablamos en general hay edema, ¿no? Este niño tiene un edema hasta la bota, pero se alteró toda la piel, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que acompaña, hemos dicho que el signo del niño manchado es característica de un kwashiorkor. ¿Por qué? Porque va a tener zonas de hipopigmentación, zonas de hiperkeratosis, zonas de hipermelanosis. Por esa condición se le da el nombre del niño manchado y obviamente el kwashiorkor está relacionado con anemias hipocrómicas, ¿no es cierto? Y si nosotros nos fijamos aquí, las plantas de los pies están con una palidez generalizada. Entonces, clásico, en este niño parece no desnutrido, ¿verdad? Pero por las características sí vamos a determinar que es ese tipo de desnutrición. Y aquí tenemos las formas graves, ¿no es cierto? Donde tengo aquí un estado de anasarca, va a mantener las hiperkeratosis, melanosis en este niño, pero ¿qué otra característica me dice en el desnutrido grave, que es kwashiorkor? Va a mantener el edema de los párpados, va a mantener las lesiones de piel, va a mantener la anemia clínica que se está viendo por la palidez palmar y plantar, pero ¿qué otra característica tiene este niño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es la alopecia? Pérdida de cabello sin oportunidad de crecimiento, ¿no es cierto? En este niño, la caída de cabello es en forma de acromotriquia, se llama. Porque la acromotriquia es caída del cabello, pero respetando la raíz. Una vez que el niño va a recuperar su estado nutricional, el cabellito va a crecer normalmente. Entonces, esa es la diferencia de una zona de alopecia con la acromotriquia. Entonces, la caída de este niño es en forma de acromotriquia. Ya para restaurar, nuevamente porque hemos dicho, ¿no?, que la desnutrición es siempre reversible si es diagnosticada antes de los 2 años. ¿Sí? Hemos terminado.